¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a partir de inmediato con nuestra primera entrevista, que es una entrevista que probablemente ayer hubiese tenido otro carácter y quizás hoy día necesita que tenga justamente un haz de luz sobre otra materia. Estamos hablando del director ejecutivo del Museo de la Memoria, Francisco Esteves. Francisco, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Yo decía que si es que ayer no hubiese pasado lo que pasó, probablemente estaríamos tratando de dar cuenta de, no sé, de enfrentar las palabras del ex ministro Rojas con lo que hace el Museo de la Memoria, pero pasó lo que pasó y hubo una discusión muy grande sobre el Museo de la Memoria y quizás sería interesante que pudieras dar un esbozo de cuáles son las razones por las cuales existe este Museo de la Memoria y sobre todo, quiénes son los que participan, qué tan consensuado ha sido la constitución de este museo. Sí, mira, bueno, voy a responder esa pregunta, pero antes necesariamente tengo que decir que comparto completamente el sentido de la introducción que tú has hecho ahora, esta editorial, cuáles son estos principios que tú estableces, que con los derechos humanos en Chile no se juega y que no hay que buscar una necesidad de buscar una justificación para las violaciones de derechos humanos que se cometieron a partir del 11 de 1973 y que se convirtieron, claro, en lo que se conocen crímenes de lesa humanidad. Comparto completamente esa mirada inicial y sí te puedo contar, ya con tu pregunta, es que este museo se constituye la práctica como el resultado de las recomendaciones de las comisiones de verdad y reconciliación. Y que le piden, digamos, al Estado que busque el modo de cómo preservar, cuidar la memoria de lo que ocurrió en los años de dictadura, la represión, pero también la capacidad de la gente de luchar por sus derechos y por la democracia, siguiendo eso también lo que Naciones Unidas ha señalado que son los principios contra la impunidad. Ya hablaremos más de eso si te parece. Pero cuando el museo se constituye, se hace sobre la base de un acuerdo bastante amplio, bastante transversal, y en el directorio del museo hay personas de distinta posición política, pero que finalmente coinciden en los principios que tú has señalado al comienzo, que con los derechos humanos en Chile no se juega y que no hay que buscar una justificación que dé o que permita darle razón a quienes arguyeron esto o lo otro para sostener, emprender esta política represiva, el terror del Estado que tanto daño causó en Chile. Ayer yo en Última Mirada estuve como invitado a Jaime Belolio, que el diputado de la UDI, que decía más o menos lo mismo que yo dije en la editorial y lo que tú acabas de repetir. Y lo interesante, creo yo, y quizás sería bueno verlo si es que eso también tiene un correlato, por ejemplo, en la aceptación del museo, en tanto una mirada que convoca a crecientemente muchas personas. ¿Cuánta gente va? ¿Qué tanto esto se aprecia ampliamente en términos de, qué sé yo, desde colegios hasta visitas de extranjeros que pasan por Santiago o por Chile? Bueno, mira, son dos cosas distintas que me planteas y quiero referirme a las dos. Escuché el programa de ayer, y lo vi, por cierto, de Última Mirada. Me pareció muy interesante la posición del diputado UDI Belolio. Representa una forma, mira, de una derecha democrática. Uno puede tener diferencias, porque las tenemos. Yo soy una persona de izquierda, en fin. Pero la visión que él tiene es una visión que apunta a que tú puedes ser de derecha, de centro, de izquierda, pero el paradigma que hay que compartir en este país es el respeto total a los derechos humanos. Y, por cierto, a la democracia, porque están ligados. Democracia y derechos humanos están ligados indisolublemente. Cuando tú rompes la democracia, inevitablemente se violan los derechos humanos.
Y me gustaría que tuviésemos una evolución de nuestro amplio marco político en esa dirección, que podamos compartir esos consensos fundamentales. Y en lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, puedo decirte que el museo tiene cerca de 170.000 personas que vienen durante el año, en los distintos meses. Y ese número que es tan significativo, agradece cuando viene al museo, porque se encuentra con una experiencia donde se relata la verdad de una manera que es comprendida. Nosotros hemos siempre sostenido esta idea de que la persona que viene al museo no es solo un visitante o un público, sino que es también un ciudadano o una ciudadana de la memoria, que también trae y tiene sus propias visiones, sus propios relatos, y tratamos nosotros de ser muy sensibles con ello. Sí, yo las veces que he ido he visto mucha gente del extranjero, tal cual como me ha pasado ver en museos de la memoria afuera. Yo he tenido la oportunidad de viajar y he tenido la oportunidad de ver museos de la memoria afuera. En Estados Unidos vi el museo, hay varios museos de la esclavitud, hay uno en Alabama que es feroz. He visto el museo de Terezín en Praga, sobre el campo de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial de Terezín. Además, en esa época lo hice para un programa de televisión que se llamaba El Triciclo de Canal 13, y la razón por la que fuimos a Terezín, que hoy día está convertido en un museo, es porque estaba haciéndole un reportaje a Milan Platowski, ¿te acordarás tú, el empresario? Que estuvo en ese campo de concentración, y llegamos a su celda. Vimos cómo estaba y fue muy emocionante. Pero la gente va y hay en todas las partes que yo he ido, hay una suerte de comportamiento común. Hay mucho silencio, hay un gran respeto. Es una de estas cosas donde hay un montón de estímulos, pero no hay, si tú quieres, prima la reflexión, más que, qué sé yo, una entretención. No sé si que estás de acuerdo conmigo. O sea, mira, bueno, de hecho, ya que lo mencionas, puedo decirte que el hijo de Milan Platowski es parte, ¿no es cierto?, del directorio del... Sí, Daniel, ¿no? Sí, claro, es parte del directorio del museo. Y claro, hay una cierta comunidad que identifica a estos museos que tú has nombrado con el Museo de la Memoria, y tienen sí, yo creo, ciertas distinciones, porque cada uno, claro, cuenta o tiene que contar o abordar situaciones que también son muy propias o muy específicas, pero lo común que tienen es una valoración de la vida. Es una valoración de cómo, en última instancia, el espíritu del ser humano, el espíritu de dignidad, tiene que prevalecer frente a toda la barbarie. Y la gente que va a estos museos que tú conoces, que yo también he visitado, queda profundamente conmocionada por lo que ve, y por cierto, renueva un compromiso con estos valores. Ahora, sin embargo, también hay que decir que hay quienes se oponen a estos museos, sí, que son los llamados negacionistas, que cuestionan, que dicen que no es verdad, que estos son montajes, en fin, y por eso causó tanta indignación en el mundo de los derechos humanos y de la cultura las afirmaciones del exministro de Cultura acá en Chile, cuando decía que lo que mostraba este museo era un montaje. Sí, yo tomo las palabras que dijo ayer quien también es miembro del directorio del museo, Agustín Esquella, que planteó que en Chile tenemos y tal vez vamos a tener por siempre una discusión en torno a los derechos humanos. Yo creo que eso va a quedar, y es legítimo que quede, y que haya una discusión, que no parezca que las cosas pasaron y por lo tanto no se habla más de ellas, o que basta tener un museo para que, oye, si quieres saber lo que pasó, ándate allá, a esa casa grande llena de artefactos, ahí, y después volví al país como si fuese una cosa distinta. Yo tengo la impresión que
es bueno que haya discusiones de tanto en tanto respecto de los derechos humanos, siempre teniendo en cuenta que hay algo que no debiera, por lo menos así se demostró en este episodio, no debiera ser manoseado en términos de un desconocimiento, de una negación. Bueno, efectivamente, claro, y Agustín Esquella, como bien lo señalas, es también integrante del directorio del Museo de la Memoria. O sea, tú te puedes dar cuenta por los mismos nombres que hemos mencionado, y hay otros, ¿no es cierto?, que se trata de un directorio bien amplio y que tiene toda una reflexión sobre estos temas. Bueno, Agustín ha escrito sobre libertad, fraternidad, igualdad, tanto que ha hecho y que ha colaborado y que ha contribuido al pensamiento intelectual en Chile. Ahora, a mí me parece completamente cierto lo que tú señalas. Yo solamente quisiera plantear lo siguiente, que un museo como este necesita necesariamente dialogar con los derechos humanos de hoy en Chile. Sí. Mi convicción es que la consecuencia ética de haber luchado por los derechos humanos en el tiempo de la dictadura te obliga a hacerlo en el tiempo de la democracia. O sea, no puede haber un quiebre. Por cierto, el museo tiene un mandato y tiene una misión, y esa misión está relacionada con el periodo de la dictadura. Pero el museo no puede desentenderse de las situaciones actuales que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas. Entonces el museo tiene que saber relacionar lo que es su exposición permanente, que está, ¿no es cierto?, enfocada al periodo que le corresponde cubrir, pero también con sus exposiciones temporales. Y a través de sus exposiciones temporales, el museo aborda estas otras dimensiones de los derechos humanos, porque aquí lo que hay que formar, de verdad, es una cultura de los derechos humanos. Porque si esa cultura existe en la actualidad y en el presente, con los temas que tenemos hoy en nuestro país también, entonces sí que se hace más viable, más real, esto de hablar del nunca más. Sí, hay ahí también una situación que es interesante, porque la situación de los derechos humanos en Chile en términos coyunturales está expuesta en montones de frentes, digamos, no solamente en lo que pasa en la Araucanía, que parece lo más noticioso, ¿no? Pero también está en situaciones brutales. Ayer mueren una cantidad enorme de ancianos porque estaban hacinados en un centro o asilo. La situación de los niños del Sename es un tema de derechos humanos. Hay una serie de cosas que distintos informes del exterior apuntan a que hay que tener cuenta con determinadas variables que no tienen que ver con que exista una dictadura o que exista, pueden darse violaciones de derechos humanos dentro de una democracia, y eso me parece a mí que es algo que justamente uno deberá levantarse porque sabe a dónde puede conducir el extremo de eso. Exacto. Es como lo señalas, y a los temas que han planteado que son críticos, que son dolorosos y que hay que abordarlos, hay que agregar, ¿no es cierto?, todo lo que ha sido el surgimiento de este poderoso movimiento feminista en Chile por los derechos de la mujer, o el tema urgente de cómo nos relacionamos con el mundo migrante. O sea, son temas que tienen que ver con los derechos humanos ahora, y hay que saber, y eso es importante también para tratar el tema del derecho humano con las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones vienen, y los que visitan el museo, los más jóvenes, no pueden salir del museo diciendo, bueno, mire qué interesante lo que pasó en el sentido de la defensa que se hizo de los derechos humanos en aquella época, qué terrible lo que aconteció, y que no sean capaces de hacer un vínculo real con lo que pasa hoy en Chile. Entonces, el museo tiene también un rol educativo, porque, ya lo decía, nunca más se asiente una cultura de los derechos humanos. Por eso nosotros también hablamos de esto, también tenemos como el lema o la consigna del más que nunca. Es decir, que hoy también hay que defender y hay que luchar por los derechos humanos. Estamos conversando con Francisco Esteves, director ejecutivo del Museo de la Memoria. ¿Cuáles son los planes? Porque me imagino que un museo es una cosa que tiene como está
inserto en el país para justamente llevar una visión de cosas que se desean olvidar. Pero ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Cómo crece o cómo se mueve o cómo evoluciona un museo de la memoria? Bueno, este museo tiene que estar constantemente ampliando, renovando. Hay que entender que el museo es también un archivo. Son dos grandes dimensiones que aquí se confluyen en el mismo museo, que es la dimensión museográfica, expositiva, con lo que es también el archivo que el museo tiene, que es, yo diría, el más completo, que está referido al periodo del año 73 al 90. Eso estamos permanentemente recibiendo documentación, donaciones, me refiero a donaciones de materiales, textos, cartas. Hace poco, por ejemplo, hace muy poquito nos llegó todo el conjunto, un patrimonio de mucho valor, de que son los escritos y documentos de Jaime Castillo Velasco. Y así, pero al mismo tiempo el museo, ya lo conversábamos, tiene que ir dialogando con otras temáticas, algunas que tienen que ver directamente con lo que es el periodo que el museo comprende. Por ejemplo, tuvimos una exposición realmente muy, muy importante, que es de las investigaciones que hizo Peter Comble respecto de los informes desclasificados de eso. Exactamente. Que fue una exposición extraordinaria que muestra, a partir de los informes desclasificados de los organismos de inteligencia en Estados Unidos, muestra cómo fue la injerencia de Estados Unidos en el golpe en Chile, el primer apoyo que le dio a la dictadura, y luego también cómo evolucionó eso, porque Estados Unidos se opuso claramente al intento de un segundo golpe de Estado que quiso hacer Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988. Bueno, el museo habla de eso, pero también el museo, como veíamos recién, tiene que abrirse a otros temas en diálogo, y el próximo año un tema principal para el museo va a ser el tema de los migrantes, el racismo y los migrantes. Y eso va a ser un tema que vamos a trabajar de una manera fuerte y significativa en este diálogo que hacemos entre los derechos humanos que el museo tiene que abordar en su exposición permanente y la defensa de los derechos humanos ahora, en el país en que estamos. Finalmente te quiero preguntar, Francisco, ¿los museos de la historia en distintos países conversan entre sí? ¿Se copian o se pasan material, o hay algún tipo de contribución mutua? Por supuesto, hay una comunidad de museos, y además aquí en Chile tengo que destacar que el Museo de la Memoria es una institución que es parte de una red bastante más amplia. Están los sitios de memoria, y los sitios de memoria son también pequeños museos, en el sentido de que ahí se conserva lo que sucedió. El sitio de memoria básicamente se construye en aquel lugar que fue un recinto de represión o de tortura, que ahí en Santiago hay varios, y en regiones también, porque los recintos de tortura y de represión se multiplicaron en el país. Entonces, el museo nuestro, el Museo de Memoria, está en permanente diálogo con los sitios de memoria y con las organizaciones de derechos humanos. La conversación, el diálogo entre estas entidades es fundamental para el trabajo que hacemos. Francisco, director del Museo de la Memoria, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, muchas gracias, Fernando. Chao.